Bien, hoy día vamos a trabajar en el curso de historia la conquista del Tahuantinsuyo. Es un proceso en el cual los españoles se encuentran ya con los incas y aquí ocurre pues todo un conjunto de situaciones muy confusas, muy muy raras porque los indígenas del Tahuantinsuyo nunca habían visto a personas blancas, con armadura, con barba. Y los españoles también se sorprenden al ver las actitudes que tienen estos indígenas porque eran muy nobles, muy inocentes en su forma de pensar. Aquí tenemos a Francisco Pizarro entonces, el líder de los socios de la conquista. Su compañero, Diego de Almagro, otro militar, se cuenta que ambos eran analfabetos, es decir, que no sabían ni leer ni escribir, pero eran muy astutos para organizar, para administrar, para liderar los grupos militares. Mientras Francisco Pizarro tenía todas las ideas para la campaña militar, Diego de Almagro tenía todos los contactos para recolectar gente, para recolectar soldados y venir al Perú, porque ellos se encontraban en España y muchos españoles no querían venir acá a América, les daba miedo. Entonces Diego de Almagro empieza a recolectar gente y le dice, vámonos a América, en América vamos a encontrar grandes botines de oro, mucha riqueza, abundancia de oro. Acá en España estábamos pidiendo limosna, estamos sin trabajo, sin dinero, sin comida. Vámonos a América, en la embarcación vamos a tener comida, agua, y cuando lleguemos vamos a encontrar riquezas, le dice Diego de Almagro, y la gente empieza a seguirlo. Una vez que se ha establecido esta empresa llamada los Socios de la Conquista, ya se han organizado los españoles, Francisco Pizarro, con la autorización del rey de España, realiza un primer viaje, conocido como el viaje de exploración. ¿Por qué se le llama así? Es decir, sale desde España en el año 1524, llega hasta acá, hasta Panamá, porque aquí ya se encontraban los españoles, ya Cristóbal Colón había descubierto toda esta parte. Y el recorrido que va a tener Francisco Pizarro es bastante corto. Es en sus embarcaciones venir por toda esta parte de aquí, la que está en color azul, toda esta zona, toda esa zona. Y van a pasar por lugares que ellos no conocen, nadie conoce, están yéndose a la aventura. Es un viaje con mucho miedo, con mucho temor para los españoles, porque no saben lo que van a encontrar. No conocen, nadie conoce. Entonces, van a llegar a una localidad donde abundan los árboles de piñas. A esa zona, aquí, se le llama Puerto de Piñas. Se abastecen, descansan y continúan su recorrido. Siguen bajando, buscando riquezas, buscando oro, porque ya aquí en Panamá le habían dicho a los españoles que hacia el sur, hacia abajo, había un reino muy rico en oro. Probablemente estaban hablando de Tahuantinsuyo. Y los españoles quisieron encontrar ese reino rico en oro. Entonces, cuando sigue bajando Francisco Pizarro, llega a un lugar en la cual pues la comida empieza a acabarse, la gente tiene sed, tiene hambre, descansan y no encuentran alimento. A esa localidad se le llama Puerto del Hambre. En el recorrido, caminando, buscando algo de alimentos, se encuentran con una fortaleza. Ahí vivía el cacique de las piedras. Así se le llama, un cacique, un gobernador indígena. Este cacique era bastante belicoso y agresivo. Entonces se enfrenta con Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Quien sale perjudicado aquí es Diego de Almagro, porque en este enfrentamiento la lanza del cacique de las piedras daña uno de los ojos de Diego de Almagro. Lo pierde
Y en venganza, Diego de Almagro con los soldados españoles se retiran y por la noche se acercan e incendian toda esa zona. A partir de allí, esta localidad será llamada Pueblo Quemado. Entonces, pasaron hambre, fueron atacados y no descubrieron el imperio rico en oro. Este viaje se dice que fue un total fracaso para Francisco Pizarro. Convencido Pizarro de que iba a encontrar este reino muy rico en oro, se prepara para un segundo viaje, al cual se le conoce como el viaje del descubrimiento. Para este viaje ya cuenta con un apoyo mayor. Por ejemplo, se suma a los tripulantes el artillero Pedro de Candia, uno de los mejores artilleros del ejército español, que sabe pues disparar los cañones. Y también se suma al equipo el gran piloto y experimentado él, Bartolomé Ruiz, muy reconocido, un navegante muy reconocido en esta época. Ellos se suman al viaje y el ejército español aumenta su poderío. En este segundo viaje se da el descubrimiento. Los españoles, liderados por Bartolomé Ruiz, en una embarcación, vienen por aquí siguiendo la línea verde. Mira, mira, mira esta línea verde hasta aquí. Parten de Panamá, desembarcan, no encuentran lo que desean, siguen caminando, perdón, siguen con el barco, siguen navegando, navegando, y aquí, frente a las costas de Tumbes, Bartolomé Ruiz ve una balsa de madera, y en esta balsa habían 3 indios jovencitos que llevaban varios recursos en su balsita. Probablemente estaban comercializando, estaban vendiendo estos productos a otro pueblo. Bartolomé Ruiz se acerca con su embarcación, los recoge y los indios se encuentran sumamente sorprendidos porque nunca habían visto una embarcación tan grande, a personas con barba, a personas altas con otra ropa, muy sorprendidos, pero también muy curiosos. Entonces, cuando Bartolomé Ruiz los llama y los saca del mar, estos indios suben con tranquilidad, muy confiados, los saludan, se asombran de lo que están viendo, y Bartolomé Ruiz, dentro de las cosas que ellos tenían los indígenas, se da cuenta que había oro. Al darse cuenta de eso, dice, estoy seguro que ellos estaban enviando oro a este reino muy rico, que se trata del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces Bartolomé Ruiz toma como prisioneros a estos indios y los bautiza, ¿no? Para que sean sus intérpretes. A uno lo llama Felipillo, a otro lo llama Francisquillo y a otro lo llama Fernandillo. Esos 3 indígenas van a ser muy útiles para comunicarse entre los españoles y los indígenas. Cuando encuentran a los indígenas, no hay duda. Ellos ya saben que existe el Tahuantinsuyo y que tiene mucho oro. Convencido Pizarro de que efectivamente existe el imperio del Tahuantinsuyo, ya hay pruebas. Hay indígenas que han capturado como Felipillo, que sirve de intérprete entre españoles e indígenas, prepara un tercer viaje, conocido como el viaje de la conquista, el viaje de la invasión. Para este tercer viaje, Francisco Pizarro tiene que irse hasta España primero, porque aquí en Panamá el gobernador ya había sido cambiado. Ya no era su amigo Pedro Arias, ahora habían puesto a otro gobernador y él le dijo, Francisco Pizarro, ¿sabes qué? Son 2 viajes, estás gastando mucho dinero, así que ya no vas a ir. Mucha gente está queriendo regresarse a España, así que no vas a ir a un tercer viaje. Pizarro, muy molesto, porque él sabía que ya podía conquistar el Tahuantinsuyo, sabía que podía hacerse con mucho oro. Como no tiene permiso de Panamá, se va hasta España. Y en España firma la capitulación de Toledo. Se encuentra con los reyes de España y le dice, por favor, requiero su permiso para invadir el Tahuantinsuyo. Y los reyes le dicen, oiga Pizarro, ¿y cómo está seguro de que lo va a hacer? ¿Sabe cómo estoy seguro?
porque mi primo Hernán Cortés conquistó al imperio azteca y yo puedo hacer lo mismo con el Tahuantinsuyo, y los reyes de España lo autorizan. Pizarro ya no viene solo. En España busca a todos sus amigos, familiares, hermanos, vecinos, conocidos, y los trae también para que lo acompañen en esta lucha militar. Aquí, por ejemplo, se suma al ejército Hernando Pizarro y Gonzalo Pizarro, hermanos de Francisco Pizarro. También está el jurista y militar Hernando de Soto, que es un abogado, es militar y que va a sumar bastante también en esta campaña política, en esta campaña de conquista. Aquí tenemos el mapita del último viaje de Pizarro. Desde aquí, mira, desde aquí. Sale con permiso de España, siguiendo la línea roja. Pasan por los lugares ya conocidos, desembarcan en Tumbes, ingresan y por tierra empiezan a avanzar, llegan hasta Piura, para finalmente situarse en Cajamarca, porque a Francisco Pizarro le llegó la noticia de que el Tahuantinsuyo se encontraba en una guerra civil. Los dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, estaban enfrentándose por ver quién iba a ser el próximo Inca, y Atahualpa había vencido. Huáscar se encontraba prisionero en la cárcel del Cusco y Atahualpa estaba celebrando su victoria en Cajamarca. Es por eso que, sabiendo esto Pizarro, que se entera, decide esperarlo en Cajamarca para entrevistarse con él y hablar con él. Como te había dicho, Francisco Pizarro se entera que Atahualpa está celebrando su victoria en Cajamarca porque ha derrotado a su hermano Huáscar. Aquí los españoles tienen que venir buscando el encuentro con Atahualpa. Los españoles logran una alianza y van a buscar la ayuda de algunos pueblos. Estos pueblos estaban muy molestos con los incas, porque los incas los habían conquistado de manera violenta. Entonces, para buscar liberarse de la dominación incaica, estos pueblos ayudan a los españoles. Estamos hablando, por ejemplo, de los tayanes, de los cañaris, de los chachapoyas, que ayudan a los españoles en este recorrido. Entonces los españoles ya se sienten más seguros. Por otro lado, el Inca estaba sumamente confiado porque había vencido a Huáscar. Atahualpa estaba sumamente feliz y no le importó que los españoles vayan a llegar. Cuando se le da la noticia a Atahualpa de que quieren entrevistarse con él en la plaza de Cajamarca, Atahualpa no dice ni sí, tampoco dice que no. No responde. Al final asienta la cabeza diciendo que va a ir. Porque recuerda, el Inca es el hijo del sol. Imagínate que alguien al hijo del sol, al hijo de un dios, le diga que quiere hablar con él. Nadie puede hablar con el Inca, pero el Inca, Atahualpa, ya tenía curiosidad por saber quiénes son estos extraños que han ingresado a sus dominios. Él no sabía, no los conocía, pero ya había escuchado noticias de ellos. Es más, Huayna Cápac muere por una enfermedad traída por los españoles. Su hijo, Ninan Cuyochi, también muere. Entonces, Huáscar es ahí que se enfrenta con Atahualpa por el trono. Cuando se encuentran en la plaza de Cajamarca, el Inca primero es recibido por el sacerdote Vicente Valverde. Y este sacerdote le hace la lectura del requerimiento. Lo ve al Inca y le muestra la Biblia. Y le dice, requiero, Inca gobernante del Tahuantinsuyo, que usted se rinda ante Dios y ante el rey de España. Y Atahualpa no entiende lo que le quiere decir, porque el traductor, que es Felipillo, está diciendo literalmente lo que Vicente Valverde ha dicho. Y lo que dice Valverde es que aquí en la Biblia está la palabra de Dios. Entonces Atahualpa agarra la Biblia y como está la palabra de Dios quiere escucharlo, pero no escucha nada. Entonces arroja la Biblia. Al votar la Biblia, según los documentos, las fuentes, Vicente Valverde se molesta, se enfurece y dice, ¡a por ellos! Y salen de su refugio, de su escondite, aquí por ejemplo su escondite, todos los españoles e indígenas que querían
capturar al Inca. Esa es una escena en la cual se ve ya el asedio de los españoles bordeando y atacando al ejército incaico, que en realidad pues el Inca no estaba con su ejército, el Inca estaba con solamente un grupo de indígenas, músicos, los que estaban cargándolos, nada más. El ejército incaico estaba en los alrededores, porque él pensó que cuando los españoles lo iban a ver, se iban a asustar por ser el hijo del dios Sol e iban a huir. Y en su huida, el ejército incaico iba a capturarlos, pero no fue así. Los españoles se adelantaron y en la misma plaza empiezan a corretear y a perseguir a todos los indígenas y sobre todo a Atahualpa. Atahualpa pudo haber sido asesinado porque un español estaba a punto de atravesarle una lanza, pero Francisco Pizarro lo detiene. Y es más, Francisco Pizarro recibe una herida en la mano por salvar la vida del Inca. Y es que sabe Pizarro que el Inca es más importante vivo que muerto. Si es que está vivo, puede controlar a todos los indígenas para que hagan su voluntad. Si el Inca muere, los indígenas pueden rebelarse, todos los indígenas, contra Francisco Pizarro.